Naciones Unidas decidieron dedicar esta conmemoración a los justos entre las naciones, aquellas personas que se dieron. Du Souza, Seppo Sekihara, Raúl Wallenberg, definitivamente más de 80,000 judíos salvó, aún y cuando todavía no siendo nombrado justo entre las naciones, y obró o no obró es la discusión a raíz de sus órdenes de México, ¿no? Pero se jugó la vida porque a nadie le gusta que le quiten a los prisioneros y la forma de hacer dinero, porque era una forma de salir del problema económico que tenía en ese momento Alemania, de pagar a las tropas que tenían. Gilberto Bosque Saldívar, cónsul mexicano en la Francia Vichy, que estuvo preso cuando México entró en la guerra oficialmente con Alemania, es apresado y llevado a Alemania y está ahí hasta que es liberado en Baden-Württemberg. Son gente que salvaron la vida. Por ejemplo, el cónsul japonés en Vilna, después dio como 10,000 pasaportes, después de eso llegó a su país y en Japón fue humillado, fue chulado, y hoy en día uno va a Vilna y va a ver donde estaban presos, donde él vivió, y ve tours específicamente de japoneses, pero te hablo 4 o 5 camiones llenos de japoneses que van a rendirle homenaje por lo que hizo. Acaban de nombrar el año pasado un nuevo justo entre las naciones que era un oficial de la policía, un oficial alemán que habló con sus superiores para que los judíos que ellos habían capturado, digamos, durante la captura de cierta ciudad, él habló con su superior para que los pusiera como prisioneros de guerra y no los mandara, lo que le costó que luego Himmler los arrestara, los sancionara y los mandara a campos para ponerlos de acuerdo al dogma. Pero hay gente también buena. El día de mañana, que va a ser la conmemoración en la Cámara de Diputados, vamos a tener a un justo entre las naciones que vive aquí en México, que tiene una historia muy singular. Él es musulmán, su hermano es católico, su hermana es judía, su hermano da clases inclusive en Yad Vashem, y él vivió en Bosnia y Herzegovina. Ya él vivía en México cuando empezó el problema de Bosnia y Herzegovina, y él vuelve a salvar a una familia judía sacándolos de Bosnia a América, una familia Levin. Pero hay mucha gente que también anónimamente ayudó, porque no estaban de acuerdo. O sea, no todos eran malos, no todos eran buenos, pero sí tienes en parte razón, mucha gente, la gente que tenía que haber hablado, se cayó la boca. Y a raíz de todo esto nace la Carta de los Derechos Humanos, y mucho más adelante, el 21 de noviembre del 2005, sale la resolución, que tenemos una copia, para que el día 27, que es el día de hoy, sea el día oficial. ¿Por qué el día de hoy? Porque el día de hoy fue cuando las tropas del ejército ruso, soviético más bien, liberan el campo de concentración de Auschwitz, y hoy es el día que se conmemora. Pero es importante. Pero si tú me preguntas qué aprendo de la historia de esto, no mucho, aunque es el tema más estudiado, no mucho. Fue el primer genocidio, se hicieron la Carta de los Derechos Humanos, de una serie de cosas, pero tuviste una Bosnia y Herzegovina, tuviste una Ruanda, tienes problemas en el Cuerno de África, y la gente ya no es a lo mejor nada más el judío. El problema sigue siendo, pero el problema es que hoy tienes un grupo de negacionistas muy importantes, muy importantes. Hace un par de días, tristemente, aquí en la Ciudad de México, en lo que fue el antiguo Colegio Israelita de México, hubo una conferencia donde tuvo un grupo pro-palestino que está aquí en México, tuvo ahí su sede, donde negaron el Holocausto. Y así ha ido poco a poco. Hace, no sé, 2 semanas, no sé si leyeron las publicaciones en el periódico Reforma, donde gente pro-nazi llegó a estar en posiciones en la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Derechos Humanos. Pero la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer nosotros contra eso? Porque aquí estamos nosotros conmemorando, pero vamos a ver qué hacemos. Porque lo que pasa también es que sí, muchos no hicieron nada, pero tampoco nosotros hicimos nada. La pasividad es uno de los grandes problemas, igual que la indiferencia. Hace unos días alguien hacía mención que lo peor es la indiferencia. El divisor. Lo peor es la indiferencia. El malo es malo,
Pero el que es indiferente es peor que el malo, porque estás viendo lo que pasa y no haces nada. Entonces, si tú eres indiferente y no haces nada, eres tan o más culpable que el que lo está haciendo, porque tú todavía tienes una voz que tienes que saber usar. Pues les agradezco.